Crew, close doors and prepare cabin for taxi. Close and ready for taxi. Close and ready. Close and ready. 3, closed and ready. And ready. Les damos la bienvenida a este vuelo de Iberia. Atención crew, arms, lights and cross check. Muchas gracias. And cross-checked. Slide 3, armor cross check. Slide 2, armor then cross checked. ¡Taxi! Hola, les damos la bienvenida a este vuelo de Iberia. Hola, and welcome to this Iberia flight. Antes de despegar, tenemos que darles unas instrucciones de seguridad. Es importante que presten atención. Durante el despegue y aterrizaje, los dispositivos electrónicos deberán permanecer desenchufados y en modo avión. Después podrán utilizarlos durante todo el vuelo, siempre que se encuentren en modo avión, excepto cuando la tripulación les pida que los apaguen. Recuerden que disponemos de conexión Wi-Fi y que podrán conectarse a Internet cuando se lo comuniquemos. During takeoff and landing, please unplug your electronic device and set it to flight mode. This aircraft has Wi-Fi connection, which you can use in flight mode from the moment the doors are closed and until you leave the aircraft, except when asked by the cabin crew. Si han traído equipaje de mano, por favor colóquenlo en los compartimentos superiores o debajo de sus asientos delanteros, dejando despejados los pasillos y salidas de emergencia. Tengan cuidado al abrir los compartimentos superiores. Please place your hand baggage in the overhead compartment or under the seat in front of you, making sure not to block the aisle or emergency exits. Take care when opening the overhead compartment. During takeoff and landing, please ensure that your seatbelt is fastened, your tray is folded away, your seat is in the upright position with the armrests and footrests down and the window shades open. Durante el vuelo podrán ponerse cómodos, pero durante el despegue y aterrizaje, asegúrense de que su cinturón de seguridad está abrochado, su mesa plegada, el asiento en posición vertical, con el reposabrazos bajado, el reposapiés recogido y la cortinilla de su ventana abierta. El cinturón de seguridad debe permanecer abrochado durante el despegue y aterrizaje, o cuando le indique la señal luminosa de cinturones. Les recomendamos que los mantengan abrochados y visibles durante todo el vuelo. We recommend keeping your seatbelt fastened and visible during the flight and whenever the sign is on. Para abrocharlo, inserten la trabilla en su enganche correspondiente. Para soltarlo, simplemente levanten la lengüeta del enganche. To fasten the seatbelt, insert the tag into the buckle. To unfasten, simply lift up the flap on the buckle. Este avión cuenta con 8 puertas de salida, 4 a cada lado del avión, todas ellas señalizadas con un icono de salida. En caso de emergencia, sigan la senda luminosa hacia la salida más próxima, que podría encontrarse detrás de ustedes. Todas las salidas disponen de una rampa inflable de evacuación. This aircraft has 8 doors, 4 on each side of the plane. All are clearly marked with an exit sign. In the event of an emergency, floor lighting will guide you to the nearest exit, which could be behind you. All exits are equipped with automatic inflatable slides. Debajo de sus asientos encontrarán un chaleco salvavidas. Para su colocación, sáquenlo de la bolsa, introduzcan la cabeza por la abertura, pasen la cinta alrededor de la cintura, enganchen el cierre y tiren para ajustarlo. Para inflarlo, tiren fuertemente del tirador rojo o soplando por el tubo. Recuerden que el chaleco nunca debe inflarse dentro del avión. You will find the life jacket under your seat. To put it on, place it over your head. Pass the straps around your waist, fasten them, and pull to adjust. To inflate the life jacket, pull firmly on the red cord or by blowing into the tube. Remember, you should never inflate the jacket while inside the plane. En
En caso de despresurización de la cabina, las máscaras de oxígeno caerán desde un compartimento situado encima de sus asientos. Si esto ocurriese, tiren de la máscara de oxígeno. Colóquenla directamente sobre su nariz y boca y respiren con normalidad. Ajusten siempre su máscara de oxígeno antes de colocársela a niños u otras personas que lo puedan necesitar. In the event of loss of cabin pressure, oxygen masks will drop from the compartment above your seats. If this happens, pull on the oxygen mask. Place it over your nose and mouth and breathe normally. Always put your own oxygen mask on before donning one on children or other people who may need your help. Recuerden que no está permitido fumar o usar dispositivos que liberen nicotina en ningún caso. Smoking and the use of devices that release nicotine are not permitted. No olviden que tienen más información en las instrucciones de seguridad que encontrarán en la bolsa delantera de los asientos. Y tengan siempre en cuenta la señal de cinturones y demás elementos informativos, así como las indicaciones de la tripulación. The literature seat pocket in front of you contains more information on safety instructions. Pay attention to the seatbelt sign and other passenger information devices and give the crew your full attention. Gracias por elegirnos y volar con nosotros. ¡Feliz vuelo! Thank you for choosing us and have a nice flight. Les damos la bienvenida a este vuelo de Iberia y especialmente a nuestros clientes Iberia Club y de la alianza One World. Asegúrense de que su cinturón de seguridad está abrochado, la mesa plegada, el asiento en posición vertical con el reposabrazos bajado, el reposapiés recogido y la cortinilla de su ventana abierta. En el bolsillo del asiento encontrarán las instrucciones de seguridad donde se detallan las vías de evacuación, el uso de máscaras de oxígeno y de chalecos salvavidas, así como la posición a adoptar en caso de emergencia. Revísenlas cuidadosamente y tengan siempre en cuenta la señal de cinturones y demás elementos informativos. En caso de tener que utilizar las rampas de evacuación, quítense los zapatos de tacón, ya que pueden romper la rampa y no lleven nada consigo. Recuerden que pueden utilizar sus dispositivos electrónicos siempre que se encuentren en modo avión. Por razones de seguridad, la tripulación podrá pedirles que los apaguen y guarden en cualquier momento durante el vuelo. Para el despegue y aterrizaje, los equipos más voluminosos, incluyendo ordenadores portátiles, deberán estar apagados y guardados en el compartimento superior o bajo el asiento delantero, y todos los dispositivos desconectados de la conexión eléctrica de la butaca. En este avión A350, la red Wi-Fi de Iberia ya está disponible. Welcome on board, especially to our Iberia Club customers and those from the One World Alliance. Make sure your seat belt is fastened, the table is folded away, your seat is in the upright position with the armrests lowered, the footrest stowed away, and the window blind is open. In the seat pocket, you will find safety instructions detailing evacuation routes, the use of oxygen masks and life jackets, as well as the position to adopt in case of an emergency. Check them carefully and always be aware of the seatbelt sign and other information indicators. In case you have to use the evacuation slides, if you're wearing high heels, please remove them, as they could tear the slide, and do not carry anything with you. Remember that you can use your electronic devices as long as they are in airplane mode. For safety reasons, the cabin crew may ask you to turn them off and put them away at any time during the flight. For takeoff and landing, larger devices, including laptops, must be switched off and stowed in the overhead bins or under the seat in front of you, and all devices must be unplugged from the in-seat power. On this A350 aircraft, the Wi-Fi network is now available. 皆様、ようこそイベリア航空へ。また、イベリアクラブのお客様、ワンワールドアライアンスのお客様、本日もイベリア航空にご搭乗いただきまして、誠にありがとうございます。シートベルトをしっかりとお締めになり、座席の背もたれとテーブルが元の位置に戻されていることをご確認ください。また、アームレスト、肘置きを下げ、フットレスト、足置きも元の位置にお戻しいただき、
窓のブラインドは開けた状態にしてください。シートポケットには避難経路、酸素マスクや救命胴衣の使用方法、緊急時の姿勢などが説明されている安全のしおりをご用意しています。シートベルト着用サインやその他ご案内情報の表示は常に注意をお払いください。緊急脱出スライド、滑り台を使用する場合、ハイヒールを履いていると滑り台が破れる可能性があるので、ハイヒールを脱いでいただきますようお願いいたします。また、荷物は何も持たないようお願いします。電子機器は機内モードにしていただければご使用いただけます。客室乗務員は飛行中、安全上の理由からお客様に機器の電源を切り、片付けていただくようお願いすることがございます。離着陸時にはノートパソコンを含む大きな電子機器の電源を切り、頭上の荷物に収納するか、前の座席の下に置いてください。またすべての電子機器は座席の電源から取り外しておいてください。この飛行機エアバス A350 ではただいまより Wi-Fi ネットワークがご利用いただけます。Cabin crew, take your seats for takeoff. Buen vuelo. Buenos días, soy Sara Sebastián, sobrecargo de este vuelo que realizamos en código compartido con Japan Airlines con destino a Madrid. El equipo Iberia, el comandante Antonio Álvarez y toda la tripulación deseamos que disfruten de un feliz viaje. Les recomendamos que mantengan su cinturón de seguridad abrochado y visible durante el vuelo. Recuerden que pueden utilizar sus dispositivos electrónicos siempre que se encuentren en modo avión. Si se les cayese entre los asientos o detectan sobrecalentamiento o mal funcionamiento del dispositivo, por favor no muevan la butaca y avisen inmediatamente a un miembro de la tripulación. Asimismo, está prohibido el uso de baterías externas a bordo. Tengan especial cuidado si abren los compartimentos superiores porque durante el despegue el equipaje puede haberse desplazado. Y si utilizan los enchufes de su asiento, vigilen en todo momento sus dispositivos. Por favor, tengan en cuenta que los lavabos delanteros son de uso exclusivo para clientes business. Gracias por su atención y les deseamos muy buen vuelo. Hello, good morning. I am Sara Sebastián, the purser for today's flight. In codeshare with Japan Airlines destination Madrid. The Iberia team, Captain Antonio Álvarez and all the crew wish a happy trip. We recommend that you keep your seatbelt fastened and visible during the flight. Remember that you can use your electronic devices as long as they are in flight mode. If you drop one between the seats or notice a device is overheating, never move or manipulate the seat and immediately notify a crew member. Likewise, the use of power banks on board is prohibited. Be careful when opening the overhead compartments because during takeoff baggage could have moved. And if you are using the in-seat power, remember that the devices must always be attended. The lavatories located at the front of the aircraft are dedicated for the use of business class customers. Thank you for your attention. We wish a very good flight. Les informamos que durante el vuelo tengan en cuenta que al sobrevolar Polo Norte se pierde la cobertura del satélite y la conectividad podría verse afectada. We inform you that during the flight we will be flying over the North Pole and the Wi-Fi connection may be affected. 皆様こんにちは。本日もワンワールドアライアンスメンバーイベリア航空並びに日本航空との共同運航便をご利用いただきまして誠にありがとうございます。この飛行機はイベリア航空 IB0282 便、日本航空 JL7089 便、東京成田国際空港発
マドリード・バルハス国際空港行きでございます。本日の機長、アントニオ・アルバレス、客室責任者、ソラデ・セバスチャンおよび乗務員一同ここより皆様をお迎えいたします。本日の飛行所時間は15時間と15分、15時間と15分を予定いたしております。本日ビジネスクラスにお座りのお客様、およびイベリアプラス会員の皆様には、機内 Wi-Fi サービスを通じてテキスト通信を無料でご利用いただけます。イベリアプラス会員でないお客様もぜひこの機会にご登録ください。なお、機内 Wi-Fi は衛星通信を利用しているため、北極圏上空など衛星電波が届かない場所ではインターネットをご利用いただけません。あらかじめご了承ください。座席にございます充電コンセントをご使用の際には、常に電子機器の状況をお確かめください。また、イベリア航空では機内でのモバイルバッテリーのご使用は禁止されております。お座席にお座りの際には、常にシートベルトをしっかりとお締めください。また、毛布をお使いのお客様は、毛布の上からお締めくださいますようお願い申し上げます。飛行中、上の棚を開ける際には、十分お気をつけください。また、当機前方ビジネスクラスのお手洗いは、ビジネスクラスのお客様のみのご利用となっております。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。本日、この便には日本人乗務員3名を含めます、合計10名の乗務員が乗務しております。ご用の際には、どうぞお気軽にお近くの乗務員までお申し付けください。それでは皆様、マドリーナ丸の空の旅をどうぞごゆっくりお過ごしくださいませ。重ねまして本日のご搭乗誠にありがとうございます。Hola, bienvenidos a este vuelo de Iberia. Durante el viaje podrás disfrutar de todo nuestro entretenimiento a bordo. Tell me a story. Something that moves you. Are you ready? Descubre los grandes éxitos que han conquistado la taquilla. It's only a matter of time before I'm staring at you from the cover of a Wheaties box. He will live. If you are innocent, prove it. I can follow you like a dog to the end of the world. Explora los títulos más destacados del cine español y latinoamericano disponibles para ti durante el vuelo. ¿Y te dijo algo? ¿A dónde se dirigía? No. La Guillerma me ha dicho toda la calle que van a tirar. Los más pequeños también tienen su propio espacio con animaciones divertidas y clásicos que nunca pasan de moda. Did you just braid my hair? You're welcome, it looks so good. Ooh, I just scared myself. Disfruta de las últimas temporadas de tus series favoritas y no te pierdas las colecciones completas disponibles en Apple TV. We are doing this my way. ¿Prefieres relajarte y desconectar? Encontrarás juegos, podcasts y disfruta la música de algunos de los artistas más grandes del mundo con nuevas listas de reproducción para cada estado de ánimo y género. Crea tu propia lista de vídeos y música. Conecta tus auriculares por Bluetooth. Y si viajas con familia, el control parental está solo a un clic de distancia. Los sistemas pueden variar según el tipo de aeronave. El Bluetooth no está disponible en todos los aviones. Hay todo un mundo esperándote, aquí mismo, en tu asiento. What story would you like? Descubre la experiencia de Iberia a bordo. ¿Te has quedado sin datos viajando o has vuelto con una factura gigante de roaming? Soy Adrián, creador de contenido de viajes y me ha pasado demasiadas veces. Entonces descubrí Holafly, que con sus eSIMs tienes datos ilimitados desde que aterrizas, activación fácil y conexión confiable. Sin estrés, sin sorpresas. Y lo mejor, que Holafly tiene planes flexibles que se adaptan a cualquier tipo de viajero. Holafly, tranquilidad siempre. Muy bien, ya sabes dónde vas en tus vacaciones, pero ¿has pensado qué vas a hacer cuando estés allí? Llena tu viaje. Entra en civitatis.com, número 1 en actividades, excursiones y visitas guiadas en español por todo el mundo. Altitud de unos 11.000 metros. La ruta que vamos a seguir hoy es de Tokio hacia Alaska, de ahí al norte de Canadá, por el circuito. ご案内申し上げます。当機はただいま気流の不安定なところを通過しております。どなた様もお席にてシートベルトをしっかりとお締めください。
またこの間のご挙手室のご利用はお控えくださいませ。 Buenas tardes, señoras y señores, habla el comandante. Good evening, Captain speaking. In about 40 minutes, we shall be landing. Now the sky is partially cloudy, temperature 16 degrees, and some showers are forecasted for this evening. Have suffer some turbulence during the descent and the approach, so please fasten your seatbelts. We thank you for flying Iberia and have a nice day. 皆様に機長に帰りまして操縦席よりご案内申し上げます。当機はこれより約40分後のスペイン現地時刻午後8時前後の到着を予定としております。管制塔からの報告によりますと、現在のマロリーダ・ワルハース国際空港周辺の天候は曇り、気温は摂氏16度でございます。なおこれより先、揺れが予想されております。どなた様もお座席にお戻りになり、シートベルトをしっかりとお締めください。本日はイベリア航空をご利用いただきまして誠にありがとうございました。Estamos llegando a destino y debemos preparar la cabina para el aterrizaje. Por favor, asegúrense de guardar su equipaje en los compartimentos superiores o bajo el asiento delantero. En caso de evacuación, no deben llevar nada consigo. Las filas con acceso directo a salida de emergencia deben quedar completamente libres de obstáculos. Comprueben que su cinturón de seguridad está abrochado, la mesa plegada, el asiento en posición vertical con los reposabrazos bajados, los reposapiés y las pantallas plegables recogidas y la cortinilla de su ventana abierta. Por favor, revisen la tarjeta de seguridad situada en el bolsillo del asiento delantero. A partir de ahora, los dispositivos electrónicos más voluminosos, incluyendo ordenadores portátiles, deberán estar apagados y guardados, y todos los dispositivos desconectados de la conexión eléctrica de la butaca. As we are now arriving at our destination and need to prepare the cabin for landing, please make sure your baggage is stored in the overhead bins or under the seat in front of you. Remember that in case of evacuation, you should not take anything with you. The rows with direct access to the emergency exit must be kept completely free from obstacles. Check that your seat belt is fastened, the table is stowed away, the seat is in the upright position with the armrests lowered, the footrests and folding screens are stowed away, and the window blind is open. Please check the safety instructions you will find in the seat pocket. From now on, larger devices, including laptops, must be switched off and stowed away, and all devices unplugged from the in-seat power. この飛行機は目的地に着陸するため、まもなく最終の着陸態勢に入ります。お荷物は頭上の荷物棚に収納するか、前の座席の下に置いてあることをご確認ください。緊急脱出の際は、安全のため荷物は持ち出さないでください。非常口につながる通路には、障害物を置かないようにお願いします。シートベルトがしっかりと締められ、座席の背もたれとテーブルが元の位置に戻されていることをご確認ください。また、アームレスト、肘置きを下げ、フットレスト、足置きやスクリーンも元の位置にお戻しいただき、窓のブラインドは開けた状態にしてください。シートポケットにある安全のしおりをご確認ください。これから先、ノートパソコンを含む大きめの電子機器はスイッチを切り、収納してください。またすべての電子機器を座席の電源から取り外しておいてください。Welcome to Adolfo Suárez, Madrid Airport. You have landed at Terminal T4S. Here are a few guidelines to help you reach your destination more easily. When you leave the plane, follow a long corridor up to the central hall. When you arrive, you'll see an information screen. If you are taking a connecting flight, you can check your boarding gate on this screen.
Is your gate in Zone S? Go through the security filter and then simply proceed to the boarding area. There's no need to change building or go through passport control. Have a pleasant journey. If your boarding gate is located in Zone H, J, K or M, or if you are going to reclaim your baggage because your final destination is Madrid, follow the corridor with the blue signs for connecting flights and the baggage reclaim signs. Carry on in this direction until you reach passport control. If your boarding gate is in Zone M, once you have gone through passport control, carry on to the end of the corridor, go down 2 levels and pass through the security filter. There you will see the M boarding gates, all in the same building. If your boarding gate is in Zone H, J or K, or if you have to reclaim baggage, go down to level -2 and board the automatic train that will take you straight to Terminal T4. The journey is non-stop and only takes 4 minutes. When you leave the train, there is only one possible direction. Go up to level 0 and you will find yourself in the arrival zone of Terminal T4. If Madrid is your final destination, check the screens to find out the carousel where your luggage will be delivered. If you have booked an Hola Madrid stopover fare with Iberia to visit the city for a few days, please proceed to the stopover stand before collecting your luggage. It is located next to the Iberia Customer Service Office. Our team will be there to address any questions you may have and provide you with your welcome pack. Welcome to Madrid. If you are continuing your journey, go through the large white arch for connecting flights and proceed to zones H, J and K. Once you have gone through the security filter, make your way to the boarding gates. Thank you for flying with Iberia. Bienvenidos a Madrid. Por favor, permanezcan sentados. Por favor, permanezcan sentados y con su cinturón de seguridad abrochado hasta que se apague la señal luminosa. Desde este momento pueden desconectar el modo avión de sus dispositivos electrónicos de mano. Son las 8 hora local. Si han solicitado asistencia, por favor esperen hasta ser atendidos. Tengan cuidado al abrir los compartimentos superiores. Muchas gracias por volar con Iberia. Esperamos verles pronto de nuevo. Welcome to Madrid. Please remain seated and keep your seatbelts fastened until the sign has been turned off. You may now switch off the flight mode on your handheld devices. The local time is 8 p.m. If you have requested assistance, please wait until you are attended. Take care when opening the overhead compartments. Thank you very much for flying with Iberia. We hope to see you again soon. Antes de descender del avión, revisen por favor que no olvidan ninguna de sus pertenencias como el teléfono móvil u otros dispositivos. Les agradecemos que dejen la manta y almohada encima de la butaca. Gracias por haber volado con nosotros. Esperamos volver a verles pronto. Before leaving the aircraft, please check that you have not forgotten any of your belongings such as mobile phones or other devices. Please leave your blanket and pillow on top of your seat. Thanks for flying with us today. We hope to see you again on board very soon. 皆様、当機はただいまマロリーラ・バラハス国際空港に着陸いたしました。ただいまのスペイン現地時刻は午後8時3分。空港周辺の気温は摂氏16度でございます。これより駐機場へと移動いたします。飛行機が完全に停止し、頭上にございますシートベルト着用の線が消えますまでは、お座席にお座りのままお待ちください。後ほど手荷物をお取りになる際には、上の棚から滑り出る恐れがございます。十分お気をつけください。滑走路を通過いたしましたので、これより先はすべての電子機器をお使いいただけます。お降りの際にはお忘れ物なさいませぬよう、お手まり品を今一度お確かめくださいませ。なお本日、後期に際しましてお手伝いを申し込みいただいたお客様は、乗務員がお座席に参りますまでお座りのままお待ちください。また、これより先、イベリア航空にてお乗り継ぎのあるお客様で、メールアドレスやお電話番号
Slide and cross check. されている方は乗り継ぎ便に関するお知らせをお届けすることがございます。搭乗ゲートエリア内にございます出発案内モニターにて次の便のゲート番号をお確かめの上、余裕を持って搭乗口へとお進みください。本日はワンワールドアライアンスメンバーイベリア航空並びに日本航空との共同運航便をご利用いただきまして誠にありがとうございます。また近いうちに皆様にお目にかかれますよう乗務員一同心よりお待ちしております。どうぞこれより先も最終目的地までお気をつけていってらっしゃいませ。重ねまして本日のご搭乗誠にありがとうございました。Slide 40 and cross check. Two disarm and cross check. Slide 3 disarm and cross check. Slides 1 disarm and cross check.